celebra la recordación de un evento que aconteció 2000 años atrás y que está registrado en este sagrado libro. Uno que viaja sabe que aquí en México ahora son exactamente son las 7:30 de la noche. En Puerto Rico son las 9:30 de la noche. En Japón ya es sábado. En Israel ya es sábado. Los que celebraron el Viernes Santo en Israel ya están en el sábado. En Roma ya es sábado. Pero ya sea unas horas antes o unas horas después, por un misterio de Dios, por la operación del Espíritu Santo, los medios de comunicación del mundo entero se ven obligados una vez al año, Viernes Santo, a proclamar un evento que aconteció 2000 años atrás en la ciudad de Jerusalén, sobre una montaña prefigurada como una calavera. Yo quiero en esta noche hablar de lo que allí aconteció y por qué aconteció eso. Dice San Juan el apóstol: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16, Jesucristo dijo estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta noche, a la redondez de todo este planeta, por radio, por televisión, en plazas, y aunque se haga en maneras que va contrario o no de acuerdo a nuestro concepto, este evangelio es proclamado. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es anunciada al mundo. Hay gente que dicen que no creen en celebrar la Semana Santa. Y yo no me opongo a que se celebre la Semana Santa. ¿Sabe por qué? Porque es la oportunidad más maravillosa, más preciosa que tiene el mundo de oír este mensaje. Pero lamentablemente, como decía mi esposa, hay gente que lo único que celebran es la Semana Santa, una vez al año, y no entienden el misterio profundo de que esta semana era para convertirla en la experiencia más grande de la humanidad. Es tan importante lo que ocurrió allí, que el calendario, escuche bien, el calendario de la humanidad, ese calendario que ustedes usan, el tiempo de la humanidad se dividió entre ese evento después y antes. ¿Sabe lo que dicen los años? Dicen antes de la muerte de Cristo. Y luego dicen después de la muerte de Cristo. Así que la misma historia, cada vez que alguien habla de tiempo, tiene que decir: esto ocurrió antes de la muerte de Cristo. Esto ocurrió después de la muerte de Cristo. La misma historia está dividida por la misma mitad de ese monte llamado el Calvario, el Gólgota. Escuche bien eso. La misma historia. Los historiadores, Josefo y otros más, tuvieron que registrar ese evento para siempre. Que en una ciudad llamada Jerusalén, hace 2000 años atrás, un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre
nacido en Belén de Judea, criado en Nazaret, un pueblo de donde no salía nadie importante, donde no se conocía nadie famoso. La gente malinterpreta cuando decía que nada bueno salía de Nazaret. Lo que quieren decir es que de allí nunca salió nadie importante. Nunca hubo ningún gobernador, ningún presidente. En Nazaret nunca hubo un gran cantante, ni un gran poeta, ni un gran científico. Simplemente había en Nazaret gente sencilla, gente humilde, como José, que era un carpintero. Y dice que este, llamado Jesús, nacido en Belén de Judea, se crió en la ciudad de Nazaret, una ciudad donde no había nadie de importancia. Y en ese anonimato Jesús pasó sus primeros años, hasta cuando tenía aquellos 12 años, que fue a hacer lo que se llama entre los judíos su bar mitzvah, y fue a ser presentado ante la presencia de todos los maestros y allá al templo, y que cuando se perdió, sus padres lo encontraron en el templo hablando y discutiendo la ley con los maestros de la ley. Oh, maravilloso. Y este hombre que sale del anonimato de un pueblo, yo he estado muchas veces en el pueblo de Nazaret, al día de hoy sigue siendo un pueblo insignificante. En Nazaret, en la noche de hoy, no hay nada más importante. Lo único que hay allí es que es el pueblo donde vivía María y José y se crió Jesucristo. No hay nada más de importancia en Nazaret. Y uno va a Nazaret porque uno quiere ver la casa de María y José y dónde fue que se crió el maestro. Pero en Nazaret al día de hoy no hay nada más, es nada más importante. Es una población mayormente árabe y allí todavía hay miseria y hay pobreza. No es una ciudad moderna. Uno camina por las calles y parece que en algunos sectores, o cuando camina por las montañas de Nazaret, parece que el reloj del tiempo se ha detenido. Entonces, ese hombre que nace en Belén de Judea y otra pequeña aldea que queda ahora en carro, a unos 15 minutos del centro de Jerusalén. Ese hombre que nunca estudió en ninguna universidad, escuchen bien esto, nunca se graduó de ninguna universidad, nunca tuvo título de filósofo, ni de psicólogo, ni de maestro, ni de médico. Jesús no tuvo ningún título. Nació en la pobreza, vivió entre los pobres. Y ese Jesús sin títulos, ese Jesús sin ninguna educación formal, ese hombre que nunca escribió un solo libro. ¿Sabía usted que Jesucristo nunca escribió un solo libro? Pero de él se han escrito millones de libros. Nunca estudió en ninguna universidad del mundo, ni escuela posgraduada. No se le llamó doctor ni filósofo. Pero su enseñanza lo convierte en el maestro de los maestros. Los pedagogos que estudian la arte de enseñanza dicen que Jesucristo fue el maestro por excelencia. Sus métodos de enseñanzas en su tiempo jamás pudieron ser sobrepasados ni aún en el tiempo de hoy. Era capaz de hablarle a unos griegos entendidos y los intelectuales de su tiempo, como también hablarle a un niño y hablarle a la gente en su lenguaje, cuando decía aquellas parábolas sencillas que la gente podía entender, cuando hablaba del hijo pródigo, cuando hablaba de la tierra, de la semilla sembrada en tal tierra, cuando hablaba de las cosas del cielo para que el hombre las entendiera en su capacidad campesina y en todo lo que el hombre tenía a su alcance.
No escribió un solo libro, sus libros, hoy la gente ha escrito miles. No fue un educado en pedagogía, pero se convirtió en el maestro de la humanidad. No fue un psicólogo, pero su psicología fue la más entendida en su terapia cuando agarraba y tomaba una mujer destruida por la religión y la sociedad, como aquella mujer destruida en adulterio por la gente que la quería apedrear, o María Magdalena, una prostituta, y un saqueo, un ladrón político corrupto, y los transformaba con su enseñanza y su poder. Eso no lo hace ningún psicólogo en la tierra, ningún psiquiatra en la tierra. Oh, santo Dios. No era un graduado de sociología, pero sabía cómo bregar con los problemas sociológicos de la humanidad. Los fariseos lo odiaban porque rompió las claques sociales. Ellos amaban ser vistos por los grandes y poderosos, y ellos estaban en las primeras filas de la sinagoga, pero de los momentos de la noche a la mañana apareció Jesús de Nazaret, que rompió con los patrones de las clases sociales, que llegó a los pobres, que tenía a los millares de hambrientos detrás de él y les daba de comer, hacía la obra social, les dio a los que tenían hambre, les dio pan y les dio peces, y les dio el pan de cada día, les dio el pan espiritual, rompió las bases sociales y hizo que vinieran ricos como Nicodemo y muchos más a unirse con los pobres, rompió las diferentes barreras de la sociedad y hizo lo que ningún estratega social pudiera hacer, o ningún político. Lo rompió con las fibras y el poder y la grandeza de su manifestación de comprensión y de amor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Comió con los pecadores, se fue a la plaza del mercado y comió con la gente pobre, y cuando lo invitaron los ricos también comió con ellos. Ese era Jesús de Nazaret, y esa figura caminando por los caminos polvorientos de la Galilea, subiendo hacia Jerusalén y llegando por todos los remotos lugares hasta Gádara, esparció un mensaje que, aunque no era filósofo, es la filosofía más grande de toda la humanidad. El plan y el mensaje de convivencia, ese sermón del monte, cuando usted lo lee, pasa más allá de Aristóteles o de Platón o de Confucio, va más allá de todos los escritos que pueda haber escrito cualquier filósofo. Es la filosofía del cielo, de cómo tienen que vivir los hombres y las mujeres. Le dice al matrimonio cómo vivir, le dice al joven cómo tratar a sus padres, le dice a la sociedad cómo tienen que vivir entre sí, cuando les dice: amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os hacen mal. Sabe que eso perturbó la sociedad en la cual vivía, y los más que se perturbaron cuando Jesús apareció fueron los religiosos, que tenían una ética que no vivían, tenían una tradición que habían convertido en un estilo de mortandad de vida, y no tenían nada, estaban huecos y vacíos. Pero aparece uno que habla y dice Mateo en el capítulo 7, los últimos versos del capítulo 7 de San Mateo, dice: y le seguía mucha gente, porque hablaba con autoridad y no como los fariseos. Tenía algo diferente, su vida radiaba unas palabras vivientes, y miles de personas le seguían mientras caminaba por toda Israel. Y Jesús nunca estudió en ninguna escuela de medicina, nunca estudió en ninguna escuela de medicina, pero cuando trajeron los enfermos donde él, con lepra, con ceguera, con sordera, Jesús le hizo a los ciegos ver como Bartimeo, hizo al leproso ser sano, hizo al paralítico en Capernaum levantarse, hizo a los muertos resucitar, porque tenía poder del cielo para curar todas las enfermedades del hombre. Y nunca estudió en una escuela de medicina. Con un poco de lodo se lo puso a un ciego y el ciego vio.
Óigame, hermano, qué cosa más rara, un lodo mezclado con saliva, contra toda la enseñanza de la higiene, contra toda la enseñanza de la medicina, poco de lodo. ¡Wow! Y el ciego vio un toque simplemente de su ropa, y una mujer con un flujo de sangre queda sana al instante. Una palabra de él y el paralítico se levanta. Una palabra de él y el muerto Lázaro, 4 días putrefacto en la tumba, sale vivo con la fuerza de su palabra. Jesucristo, sin ir a la escuela de medicina, sanó más enfermos sin cobrarle un centavo que toda la ciencia médica en la historia. Y no es que la ciencia médica sea mala. La ciencia médica ha sido dado por bendición a los hombres, pero es la inspiración de la ciencia médica. Nunca estudió psiquiatría, pero los locos que venían donde él endemoniados, los sanó, los libertó. Nunca estudió economía ni gobierno, pero supo cómo manejar las finanzas, aún milagrosamente cumpliendo sus deberes con el gobierno, pagando sus impuestos. Supo hacer lo que nadie pudo hacer. No estudió en ningún seminario, pero pudo enseñar a los fariseos que su tradición muerta, sus mandamientos de hombre, habían hecho inútil, inválido el poder de Dios. Esa enseñanza real hoy palpita a través del mundo. Los religiosos del día de hoy todavía cargan muñecos en figuras de Cristo. Sin embargo, Cristo les grita en este Viernes Santo: vosotros con vuestras tradiciones de hombre y mandamientos de hombre habéis hecho inválido, inútil el poder mío, porque yo no me manifiesto en la mortandad de vuestras tradiciones. Y hoy no solamente la iglesia tradicional cae en eso, también los que han recibido el mensaje de Dios en el día de hoy, pentecostales y evangélicos y protestantes, también crean tradiciones y mandamientos de hombre que impiden que la gloria del Dios verdadero se manifieste en esta hora a través del mundo. Oh, ese Jesús, que aunque era rico, se hizo pobre, un día como este. Puedo señalar que cada vez que voy a Jerusalén y camino por lo que se llama la vía dolorosa, o supuestamente el camino que él caminó hacia el Calvario, uno puede entender lo que él sufrió. Siendo justo, un día como hoy, Jesús tomó el lugar, porque ese es el significado de lo que hoy ocurre. Un día como hoy, ese hombre que le he descrito, lleno de amor y de justicia, porque cuando tuvo que reprender a los fariseos lo hizo, a la religión. Ese hombre que movió masas, un día como hoy, después de haber sido arrestado, calumniado y difamado, azotado, porque no solamente lo arrestaron y lo calumniaron, lo amarraron, desgarraron su ropa y lo amarraron a un poste, le metieron 39 latigazos hasta que su espalda tenía esas heridas, de las cuales la Biblia dice: por cuyas heridas habéis sido sanados. Y un día como hoy, lo ataron temprano en la mañana a un poste, lo latigaron y luego lo pusieron frente a Pilato. Y Pilato, su mujer la noche anterior había tenido un sueño y le dijo: la mujer, no te metas con este justo, no te metas con este hombre. Y Pilato, temeroso, pero cobarde, sacó una ponchera, un poquito de agua y empezó a lavarse las manos.
y le dijo: yo me lavo las manos de este justo. Cojan ustedes, todos los años se suelta un preso. Pilato podía soltar a Jesús, pero él quiso quedar bien con el pueblo y con Dios. Y no se puede quedar bien con el pueblo y con Dios. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al diablo. Por eso Jesús había dicho: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas. Dios no quiere una entrega parcial de nadie. Dios quiere una entrega de alma, cuerpo y espíritu. Y hay gente que le han entregado una parte de su vida a Dios, pero Dios quiere tu cuerpo, quiere tu alma, quiere tu mente, quiere tu corazón, quiere tus emociones, quiere tu negocio. No es posible que alguien diga que se convirtió al Evangelio y sigue vendiendo ron en una cantina. No, Señor, tú tienes que entregar todo lo que tú recibiste de Dios y santificar tu vida. Yo tenía un hijo mío en el Evangelio que se convirtió. Se llamaba Jorge también, en Lomas Verdes, Bayamón. Y Jorge tenía una pizzería donde vendían pizza. Y un día yo llegué allí, y cuando llegué allí encontré que vendían cigarros, vendían ron, licor y todas estas cosas. Y entonces Jorge me dijo: estoy orando porque me han dicho que ore a Dios para ver qué hago. Yo le dije: Jorge, tú no tienes que orar. Tú sabes que esto es vicio, y lo que es vicio tú lo que tienes que hacer es sacarlo de aquí para que Dios te bendiga tu alma. Y al poco rato Jorge salió de todo aquello. Hay gente que quieren lo mejor de Dios y quieren lo mejor del mundo. Pero no se puede tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo, porque lo mejor del mundo es ruina y es pecado. Y hay que tener un corazón y un solo lugar para que es Dios en tu vida. ¿Cuántos alaban el Dios de la gloria? El problema de muchos de los artistas que se convierten hoy en día es que quieren la plata del mundo y quieren la gloria del Señor, y no quieren soltar ninguna de las dos. Muchas cosas que le pasan a la gente es que quieren las cosas que el mundo les da, y hay cosas que hay en el mundo que no son pecado, pero cuando usted habla corrupción, cuando usted habla inmoralidad, cuando usted habla indecencia, cuando usted habla de vicio, usted no puede comprometerse con el mundo, y tiene que haber una entrega total, tiene que haber una entrega absoluta cuando usted viene a Jesucristo. Y Pilato quería estar bien con Dios y quería estar bien con el pueblo. Y no sé, es difícil eso. Llevo 37 años, he perdido respaldo, he perdido dinero, he perdido apoyo. Me ha dejado alguna gente a veces, cuando yo he tenido que tomar posiciones para agradar a Dios. Me he quedado a veces sin una fuerza de alguna gente, sin algún apoyo, pero he aprendido toda mi vida que si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? El salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Uno tiene que aprender que lo más importante es Dios, lo más importante es Cristo en la vida de uno. Y Pilato le dijo al pueblo: bueno, ¿a quién escogen ustedes? Y él creía que la responsabilidad se le estaba pasando al pueblo, pero no era el pueblo, él era el responsable, y era Dios el que le tenía que responder él. Y el pueblo escogió a Barrabás, y a Cristo lo mandaron a la cruz. Ahora, ¿sabe lo que dice la tradición? Que Poncio Pilato murió en estado de locura. La tradición dice que en los últimos años de su vida, él, todo lo que le atormentaba era que había mandado a un inocente a la muerte. Su pecado lo alcanzó. Ahora, ese día, ¿por qué estaba Jesús allí? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenía que bajar del cielo y pararse allí? ¿Por qué tenía que aceptar esos latigazos? ¿Por qué Jesús, 2000 años atrás, tuvo que dejar su trono, como dice San Pablo,
dejar sus riquezas de gloria y bajar a la tierra? ¿Por qué Jesús tuvo que pararse en ese tribunal? ¿Por qué Jesús tuvo que arrastrar esa cruz y esa corona de espinas sobre su cabeza? ¿Por qué tuvo que sufrir la crucifixión? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Lo tuvo que hacer para que tú que me estás escuchando esta noche y yo no tuviéramos que sufrirlo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos estábamos sentenciados por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es pecado? El apóstol Santiago define el pecado claro y dice, todo lo que el hombre hace, que sabe que esta violación de la ley de Dios, eso es pecado. Y Santiago dice que donde no hay conocimiento de ley no hay pecado. Pero la humanidad tiene conocimiento. El hombre tiene algo que se llama una conciencia. Aunque tú fueras un indígena por allá en las selvas que nunca has escuchado el mensaje, tú tienes algo dentro de ti que se llama conciencia. Esa voz la puso Dios ahí. Y antes de que hubieran las leyes escritas en tabla de ley, antes de los 10 mandamientos, la conciencia estaba ahí. La conciencia le habló a Caín. Y Caín sabía que había violado la ley de Dios cuando mató a Abel. ¿Por qué fue y se escondió? ¿Por qué no quería escuchar? ¿Por qué Adán y Eva no escucharon y se fueron y se escondieron también? Caín, Adán y Eva tenían la conciencia. Ellos sabían que habían hecho algo que estaba mal. Y cada persona en la historia que ha cometido alguna violación a la ley de Dios sabe que lo ha hecho. Lo que pasa es que esa conciencia se puede cauterizar, esa conciencia se puede morir, se puede adormecer de tanto pecar. Y hay gente que ya han perdido la conciencia. Pero Dios le dio una conciencia. No destruyas tu conciencia. Tu conciencia es algo especial que te puede librar de cometer crímenes, destruir tu familia o destruirte a ti mismo. Esa conciencia la puso Dios ahí. Y hay gente en México, en Norteamérica y en todo el mundo que han matado su conciencia. Y cuando tú abres las páginas de los periódicos esta noche o mañana en la mañana y tú lees que violaron una niña de 5 años, cuando tú lees que ultrajaron a 10 mujeres en un campo, cuando tú lees del trato de blancas, de hombres que se roban niñas para prostituirlas, cuando tú lees de la matanza que hicieron en tal barrio, o de los crímenes que se cometen en tal sitio, o del hombre que picó a su esposa por celos, o cuando tú lees de los narcotraficantes enriqueciéndose con el dolor de la humanidad, cuando tú ves a un latifundista que tiene grandes expansiones de tierra y la gente se muere de hambre en las puertas de su mansión, tú puedes encontrar allí esta noche a alguien que mató su conciencia y por eso la voz ya no le oye, ya no oye esa voz, ya no siente nada. Por eso hay tanta gente que cometen aún dentro de la iglesia. Por eso es que en el día de hoy la prensa internacional tiene una fiesta con los líderes religiosos. No solamente líderes católicos, líderes protestantes. Líderes que usted ven que predican la palabra, sacerdotes, pastores, evangelistas. Y usted lo que oye es que fulano de tal cometió tal cosa. Que fulano de tal violó tal persona. ¿Qué tal sacerdote sedujo tales muchachitos? ¿Qué tal predicador cometió tal atropello? Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que alguien que predica, que alguien que enseña la ley de Dios y la palabra de Dios haga? Es posible porque han matado la conciencia, aunque tienen la Biblia, aunque tienen el misal, aunque tienen lo que tengan, aunque tengan la cruz colgando del cuello, aunque tengan en su boca los cánticos y los himnos y los coros, han matado la conciencia y ya no oyen la voz de la conciencia a través del cual Dios habla.
Porque cuando la gente tiene conciencia, no vive conforme a sus caprichos, oye también la voz de Dios que les habla a través de esa conciencia. Y es fácil. Por eso llega un momento que hay gente que están violando su... Y Jesús, hablando con el Padre, dijeron, alguien tiene que tomar el lugar de esta gente, que son pecadores. Dice, pero yo no soy pecador. Ese es el problema más grande, la justificación propia. Hay gente en Coatzacoalcos, hay gente en San Juan que me escuchan, en Nueva York, que dicen, yo no soy pecador, porque el concepto de un pecador es de una prostituta de barrio, de un borrachito de las calles, de un ratero, de un ladrón pequeño por ahí, y eso es lo que la humanidad piensa que es un pecador. Jesús dijo más. Jesús dijo, de la profundidad del corazón salen los adulterios, salen los homicidios, los malos pensamientos. Jesús señaló que dentro de la naturaleza humana hay una tendencia pecaminosa. Pablo, en Gálatas capítulo 5, dice que en todo ser humano hay la tendencia de cometer cualquier delito. Cuando habla San Pablo y dice en Gálatas capítulo 5, Pablo habla de los frutos de la naturaleza humana y dice homicidio, borrachería, habla de abominaciones, habla de inmoralidades, habla de violencia y dice recorre todo el camino de todos los pecados. Y en cada uno de nosotros está la tendencia de ser y de hacer pecado. Y pecado no es solamente irse al motel, acostarse al hotel con un hombre o una mujer. Pecado no es solamente asesinar a una persona con una pistola o un revólver. Hay muchas clases de delitos. Hay gente que llevan en su corazón odio, y el odio es una forma de asesinato. Hay gente que no se atreven a agarrar una pistola y matar a alguien, pero en el corazón dice, si yo pudiera le volaba la tapa de los sesos a esa persona. Hay hombres y mujeres que nunca se han acostado con nadie más que su marido y su esposa, pero cuando caminan por la playa o caminan por algún lugar dicen, óyeme, si me dieran una oportunidad. Yo me recuerdo cuando la minifalda salió, una vez estábamos todos un grupo de predicadores así en San Juan, capital de Puerto Rico, y entonces de momento había un predicador ahí que era bien santurrón, y de momento venía una muchacha en minifalda de allá, y él dije, miren ese demonio que viene ahí, ese diablo que viene ahí, ese demonio que viene ahí, míralo dónde va ese diablo, pero seguía mirando y buscando a ver el diablo, porque le gustaba el diablo. El asunto no es solamente ir al hotel. Hay adúlteros del alma. Y el pecado tiene varias consecuencias y relación. El pecado tiene que ver primero con tu relación con Dios. Yo quiero que lo vayan anotando bien esta noche. El pecado tiene que ver primero con tu relación con Dios. Segundo, con tu relación con la sociedad. Eso incluye la familia. Y tercero, contigo mismo. Primero con Dios, segundo con la sociedad, tercero contigo mismo. No se puede pecar si no hubiera Dios. ¿Se recuerdan el hijo pródigo que dijo? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ¿quién? Contra ti. Es decir, el pecado es la violación de la ley de Dios. Así que si tú primero pecas, todo pecado se hace contra Dios. Toda violación de la ley se hace contra Dios. Y luego se hace contra el prójimo o contra uno mismo. Así que uno puede pecar solo contra Dios, pero no puede pecar solo contra uno mismo o contra el hombre. Así que cuando tú pecas contra tu prójimo, tú pecas contra Dios. Cuando tú pecas contra ti mismo, tú pecas contra Dios.
Entonces el hombre viola, por ejemplo, el adulterio es una violación contra tu esposa o tu esposo, pero también lo es contra Dios, porque Dios lo prohibió y Dios lo vio como una cosa destructiva a la unidad familiar. Entonces, cuando tú adulteras, tienes que pedir perdón a Dios y tienes que arreglarte con tu familia también. Cuando tú robas, la Biblia dice no hurtarás. Dios, para mantener la estabilidad de la sociedad, prohibió el robo. Por lo tanto, cuando tú robas, tú violaste la ley de Dios, pero también violaste la ley del hombre. Ahora, tienes que entender muchas cosas de esto, que en lo que toca tú te puedes arreglar con el hombre, pero si no te arreglas con Dios, la cosa no está como debe estar. Tú tienes que ir donde Dios primero y decirle: Dios, yo he violado tu ley. Y ahí entonces entra la razón de esta noche, la razón de este día. Porque aparte de todo, si tú arreglaras tu problema de pecado con el hombre y la sociedad y no lo arreglaras con Dios, entonces estarías sentenciado, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El hombre tenía que ser sentenciado a la eternidad para siempre, ir al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Dios amó tanto al hombre que buscó una manera que alguien sufriera por él. Y cuando usted lee el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que ahí se reflejaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cada vez que se sacrificaba un cordero, ese cordero significaba que en el lugar de los pecados iba a morir alguien. Y cuando Jesús vino y estaba siendo bautizado, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sin mancha. Y recuerden esto: el cordero no podía ser imperfecto. El cordero del sacrificio por miles de años hasta el Calvario tenía que ser perfecto, tenía que ser saludable, no podía tener mancha. Eso significaba que el único que podía satisfacer la justicia del cielo era un cordero sin mancha, sin enfermedad, sin pecado, sin nada. Y cuando Jesús vino al mundo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vio en él el Cordero perfecto. Aún Pilato tuvo que decir: yo no hallo en él ningún pecado. Las palabras de su juez dice: yo no hallo en él ningún pecado. Lo vio perfecto, sin mancha. Y cuando Pedro, la noche anterior, ustedes se recuerdan, días anteriores, cuando Pedro antes de entrar a Jerusalén, Pedro habla con Jesús, y Jesús le dice: es menester que yo vaya a Jerusalén. Y entonces Pedro se levanta y dice: no, maestro, no vayas, porque te puede acontecer algo y vas a morir. Y Cristo vio y le dijo: Satanás, quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él tenía que morir por ti, por mí. Tenía que estar en nuestro lugar. Y Pedro, con toda su emoción y con todo su sentimiento, estaba estorbando el plan de Dios. Y Jesús bajó a Jerusalén, subió a Jerusalén sabiendo que lo iban a juzgar, sabiendo que lo iban a condenar, sabiendo que lo iban a matar. ¿Sabe por qué esta noche? Por ti, Pedrito, por ti, Juanita, por ti, Carmen, por ti, María, por ti, Saura, por ti, Jorge, por ti, Freddy, por ti, Maribel, por ti, Kimi, por ti, Catherine, por ti, Elizabeth, por ti y por cada una de las personas que está aquí. Él bajó su ser, su vida entera, y la entregó en manos de los verdugos, porque alguien tenía que tomar el lugar de cada uno de nosotros. Alguien tenía que morir por nosotros. Alguien tenía que satisfacer la justicia divina. Por eso San Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podía hacerlo María. María era santa, María era buena, pero María no podía morir en el lugar nuestro. María no podía tomar el lugar de ninguno de nosotros. No podía hacerlo Pedro. Pedro era un escogido, Mateo era un escogido, Lucas era un escogido, cada uno de los apóstoles era un escogido, pero nadie, absolutamente nadie, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni Moisés, nadie. Toda la profecía señalaba que tendría que el sacrificio en el sumo santuario, en el lugar santísimo, cuando se rociaba la sangre de los sacrificios, señalaba que vendría un día cuando el hombre que el diablo había destruido, un día cuando el hombre que el diablo le había robado su relación con Dios, un día que cuando el hombre estaba caminando hacia la eternidad sin salvación, ese mismo Dios que es el juez de toda la tierra, enviaría uno que moriría en el lugar de cada uno de nosotros, uno que pagaría el precio de nuestro pecado, porque no hay un justo. Aquí hay gente escuchándome esta noche que nunca han adulterado en su cuerpo, pero en su corazón lo han hecho. Aquí hay gente escuchándome que son devotos y religiosos, pero su corazón está lleno de odio y amargura. Aquí hay gente que no han robado con una pistola, pero han hecho negocios inmorales, le han quitado injustamente propiedades a otros, han abusado del pobre y el menesteroso, se han enriquecido muchas veces de la injusticia. Aquí hay gente en el día de hoy que han mentido. Aquí no hay uno de nosotros que no sea pecador. Todos hemos pecado. Unos han hecho una cosa, otros han hecho otro. Algunos lo han hecho con el cuerpo. Y esos que lo hacen con el cuerpo pagan doble por su pecado, porque lo pagan aquí abajo también con su sociedad. La persona que adulteró en el corazón y se restringe a no hacerlo, tiene que arreglarse con Dios. Pero no se multiplica el problema con la familia. Lo paró ahí en seco. No hay uno de nosotros aquí esta noche, ni a través de esta cadena radial, que pueda levantar su mano y decir: yo nunca he pecado. Todos somos pecadores. Y uno. Yo quiero que uno solo aquí se atreva esta noche: yo nunca he pecado. Aún los que están convertidos han cometido pecados. No hay un justo, ni a uno. El orgullo es un pecado. Todos somos orgullosos, somos soberbios. Somos soberbios. Y la soberbia es algo terrible. Hay gente que puede, el orgullo es una enfermedad que puede ser del pobre o del rico, del intelectual o del ignorante. La soberbia, orgullosos. Por eso cayó Satanás del cielo. Dice la Biblia que pecamos a diario con nuestra boca. Por eso San Pablo dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso me da tristeza cuando veo gente hoy en Filipinas pegándose a una cruz, crucificándose. Ya no hay que hacer eso. Ya no hay que arrastrar cruces. Ya no hay que crucificarse más. Ya no hay que creer que cada vez tiene que morir Cristo. Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad. No hay que hacer más nada. No hay que irse por todo Coatzacoalcos con un látigo dándose uno en la espalda. No hay que ponerse como los que vi en la televisión hoy en Filipinas, colgándose de una cruz y pasándose con clavos. No hay que hacerlo. ¿Sabe por qué no hay que hacerlo? No hay que hacerlo. Porque una sola vez Cristo murió por nosotros. Bastó. Ya no hay que caminar con una cruz por las calles de aquí ni de Jerusalén. Porque Cristo lo hizo ya una vez. Cristo caminó esa cuesta del Calvario una vez, ya no hay que caminarla más. Cristo buscó el lugar para ti y para mí, para morir en nuestro lugar. Y lo que pasó 2000 años atrás lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y dice que caminó y sufrió el sol candente. Mire, hermano, el sol en Jerusalén es bien fuerte. Sufrió los latigazos,
sufrió la injuria. Un día como hoy a Jesús, tomando el lugar de cada habitante de Coatzacoalcos, México, de cada mexicano, de cada chino, de cada puertorriqueño, de cada habitante de este mundo, de cada pecador. Jesús dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados, y el castigo de Dios fue sobre él por nosotros. Dice que él fue herido. Dice que no fue hallado en él hermosura alguna. Lo quebrantaron su cuerpo, lo hirieron, y cada pecado de nosotros fue cargado en él, de tal manera que por eso es que cuando Cristo sube esa cuesta y lo clavan a aquella cruz, con cada clavo que traspasaba su pie y su mano, iba cada mentira que tú has dicho, cada adulterio, cada rebeldía, cada soberbia nuestra, cada pecado nuestro iba sobre cada latigazo, sobre cada espina que enterraba sobre su cuerpo, con cada gota de sangre que se derramaba la esperanza de salvación para cada uno de nosotros. Iba allí por los humildes, iba allí por los ricos, iba allí por los blancos, iba allí por los amarillos, iba allí por los negros, iba allí por los grandes de la ciudad, iba allí por los indígenas, iba allí por la gente del mundo entero. Por eso dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios. Y esa es la historia de hoy. Que en aquella cruz, en aquella montaña de la Calavera, que hoy en día es nada más que un paradero de buses. Cada vez que yo voy a Jerusalén y veo que en el fondo de esa montaña lo que hay es un paradero de autobuses en el día de hoy. Pero me trepo sobre la montaña donde está el jardín y veo aquel lugar. Y sé que Jorge Rasky hace 37 años atrás estaba hundido sin salvación. Estaba perdido sin esperanza. Y creía que yo no valía nada. Y creía que yo no servía para nada. Y creía que nadie me podía cambiar mi vida. Pero porque este hombre subió a la cruz, porque sus brazos se extendieron sobre esa cruz, porque sus manos fueron clavadas a esa cruz, porque su costado fue traspasado un día como hoy, porque él sufrió el abandono. Sabe que cuando él dijo Elí, Elí, lama sabachthani, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue porque Dios no puede mirar el pecado. Y cuando todo el pecado de cada habitante de Coatzacoalcos, de Veracruz, de todo el estado, de Veracruz, de Tabasco, de Guadalajara, de cada sector de México, de Puerto Rico, cuando cada pecado nuestro fue sobre él, era tanta la carga, por eso el cielo se oscureció, las tinieblas vinieron sobre la tierra, que el Padre tuvo que mirar su rostro, y él sufrió soledad, él sufrió abandono, para que él pudiera decir, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que tú jamás volvieras a estar solo, para que tú jamás volvieras a padecer la soledad de tu vida. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Expresión más grande de amor se dio allí. 2000 años atrás, el amor de Dios bajó sobre una montaña que era el basurero de la ciudad, que era el lugar donde mataban a los criminales. Y en aquella cruz, sobre una montaña como esta, donde estamos esta noche en Coatzacoalcos, México, se levantaron 3 cruces. Pero la más resonante era la del medio, la de Jesucristo. Y de allí resonó el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras de amor, en la noche de hoy, siguen resonando 2000 años después. La gente sigue necesitando perdón. 2000 años después, la gente en el mundo necesita perdón. El mundo que vivimos esta noche, con un Sarajevo en Bosnia, destruido por los cañones del odio. Cada vez que bajo, que vuelo sobre Sarajevo, miro
sin poder ver a la altura de 35,000 pies donde voy viajando en un avión. Y le digo a quien va conmigo, allá abajo se están matando porque se odian. En México, hoy en día, hay un conflicto terrible. No es el conflicto económico, es el conflicto del odio, la violencia. Si hay un tiempo en la historia de México, si hay un tiempo en la historia de este país donde el mensaje del Calvario hace falta, es este. Se odia a la gente. Unos porque no tienen nada y otros porque tienen algo. Otros se odian por motivos políticos, otros se odian por motivos étnicos y raciales. Hay odio. Y Jesús esta noche dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el mensaje del amor de Dios. Puerto Rico y los Estados Unidos y el mundo entero está lleno de odio. La gente necesita perdón. La gente no necesita más filosofía, ni más psicología, ni más religión. Un director en Inglaterra de una clínica psiquiátrica hace unos años atrás dijo: si yo pudiera decirle a la mitad de mis pacientes que sus pecados han sido perdonados, se sanaban inmediatamente. La enfermedad emocional, la enfermedad moral, en muchas ocasiones es producto de gente que no saben lo que es perdonar o perdonarse ellos mismos. Hay gente que viven atormentados totalmente, porque no han experimentado el amor del perdón. Sus fracasos los acechan. El acusador, que es Satanás, los atormenta día y noche. Anoche escuchamos un mensaje aquí, un mensaje breve de una joven. Yo no sé si está aquí esta noche, si quisiera que viniera por aquí. De una joven que era prostituta, que era ramera. Y anoche vino a este altar después de oír el mensaje y dijo: por primera vez en mi vida tengo paz. Dios me ha asegurado que me ama. Dios me ha asegurado que me ha perdonado. Oh, shalom alá, jamás, salaya. Es lo que hace falta. Lloraba aquí y decía: nunca creía que Dios me había perdonado. Creía que yo no tenía perdón, que yo no valía nada. Y por eso cuando aquel ladrón en la cruz a su lado derecho escuchó al Señor decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso, aquel ladrón dejó de ser ladrón y se convirtió en un hijo de Dios, aspirante al paraíso eterno. Jesús en esta noche subió, te quiero decir, hace 2000 años a esa cruz por ti y por cada uno de nosotros. Pero quiero decirte algo: Él murió allí por nosotros, pero no tenemos que esperar al domingo para que resucite. Ya Él resucitó y está vivo. Ya Él está vivo, Él resucitó. Él vive. Y esta noche está aquí en este altar esperándote. Estamos aquí para decirte: Cristo te ama. Estamos para decirte que un día como hoy tú puedes beneficiarte de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Estamos para decirte que si la sociedad y la religión te ha desechado, Jesús te ama. Confiesa a Él tus pecados. Juan el apóstol dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ven esta noche y dile: Cristo, yo te amo porque sé que tú me amaste primero. Vengo aquí como soy. Vengo aquí en la noche de hoy con mi adulterio, con mi mentira, con mi rebeldía, con mis manos manchadas de pecado. Vengo para que me recibas, para que tu sangre me lave y me haga un hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros en la noche de hoy. Cierren los ojos. Padre celestial, en esta noche te pedimos, Señor, que tú toques cada vida que está escuchando
a través de la radio. Que tú toques cada vida que está sintonizándonos en esta planicie, sobre esta montaña en Coatzacoalcos, México. Y que cientos de almas esta noche entiendan que tú les amas, que tú moriste por sus pecados, que tú diste su vida por ellos. Que esta noche vengan aquí a ser salvos, libres de sus cadenas, en el nombre de Jesús. Amén.